¿Alguna vez te has preguntado qué se esconde en las profundidades de tu mente, más allá de lo que puedes ver o controlar? ¿Qué secretos, miedos o deseos yacen ocultos, esperando ser descubiertos? ¿Y si te dijera que existen manchas de tinta que, como un espejo mágico, pueden reflejar tu inconsciente, revelando aspectos de tu personalidad que ni siquiera tú conocías? Prepárate para adentrarte en el fascinante y controvertido mundo del test de Rorschach, una herramienta que ha intrigado a psicólogos, artistas y curiosos durante décadas. Existe un poder oculto en estas manchas, una clave para desbloquear los misterios de la psique humana, pero muy pocos conocen su verdadero alcance y sus limitaciones. A lo largo de este video, exploraremos la ciencia detrás de las manchas, desentrañando los enigmas del test de Rorschach y descubriendo si realmente puede revelar tu inconsciente. Reflexionaremos sobre cómo esta herramienta puede afectar tu vida, tus relaciones y tu comprensión de ti mismo. ¿Es una ventana al alma o simplemente un juego de interpretación? En los próximos minutos, te guiaremos a través de un viaje revelador, donde aprenderás cómo funciona el test de Rorschach, qué revela sobre tu personalidad y cuáles son sus limitaciones. Descubrirás los secretos ocultos en las manchas y cómo interpretarlas, pero también serás consciente de los peligros de una interpretación superficial o errónea. Desde el principio, te convencerás de que hay algo poderoso que no conoces, una verdad oculta en las profundidades de tu inconsciente, y que solo la descubrirás viendo este video hasta el final. Quedarás tan cautivado por esta introducción que detendrás por completo lo que estás haciendo para prestar atención. Sabemos que muchos de ustedes han sufrido mucho en la vida y recurren a estos videos en busca de indicios y entendimiento de lo que el psicoanálisis de Freud intenta decirles. Si crees que el psicoanálisis podría estar hablándote en este video, quédate hasta el final. Tenemos promesas esperanzadoras respecto a lo que significará para tus vidas ver este video hasta el final. Antes de comenzar este estudio, te invito a comentar la frase, explorando mi inconsciente. Al hacerlo, estarás demostrando tu compromiso con tu crecimiento personal y tu valentía para adentrarte en las profundidades de tu ser. Además, te animo a darle me gusta al video, porque al hacerlo obligarás a YouTube a mostrar este mensaje a más personas que necesitan escucharlo, difundiendo así los conocimientos de Freud. Te felicito por formar parte de este canal, por ser un explorador de la mente y un buscador de la verdad. Muchas personas utilizan este contenido como apoyo psicológico, ya que muchos no tienen acceso a recursos cercanos, por lo que necesitamos que todos ustedes participen en este contenido desde el principio. Recuerda que la penúltima enseñanza de hoy podría contener la clave para desbloquear un entendimiento más profundo de tu vida. Ahora, sin más preámbulos, iniciemos este fascinante estudio sobre el test de Rorschach. Para comprender el test de Rorschach, es fundamental conocer sus orígenes y la mente brillante que lo concibió. Hermann Rorschach, un psiquiatra suizo, desarrolló este test a principios del siglo XX, influenciado por sus propios intereses en el arte, el psicoanálisis y la percepción. Rorschach no pretendía crear un test de personalidad en el sentido tradicional. Su objetivo era investigar cómo las personas perciben y organizan la información visual, y cómo estas percepciones se relacionan con sus procesos de pensamiento y su estado emocional. El test surgió de su observación de que las respuestas de las personas a las manchas de tinta parecían reflejar aspectos de su personalidad y su mundo interno. Desde sus inicios, el test de Rorschach ha sido objeto de controversia y debate. Algunos lo consideran una herramienta valiosa para la evaluación psicológica y el diagnóstico clínico, mientras que otros lo critican por su falta de validez científica y su potencial para la interpretación subjetiva. A pesar de las críticas, el test de Rorschach ha sido ampliamente utilizado en todo el mundo durante décadas. Se ha aplicado en una variedad de contextos, desde la evaluación de 1900 pacientes psiquiátricos hasta la selección de personal en empresas y la investigación científica.
¿Qué hace que el test de Rorschach sea tan intrigante y perdurable? Parte de su atractivo radica en su misterio y su aparente capacidad para revelar aspectos ocultos de la psique humana. Las manchas de tinta, ambiguas y sin forma definida, actúan como una pantalla en la que proyectamos nuestros propios pensamientos, sentimientos y deseos. Pero, ¿es realmente una herramienta científica válida? ¿O es simplemente un juego de interpretación subjetiva? Esta es una de las preguntas centrales que exploraremos a lo largo de este video. Reflexiona por un momento. ¿Qué te atrae del test de Rorschach? ¿Qué esperas descubrir sobre ti mismo o sobre los demás al explorar este test? ¿Crees que es posible revelar el inconsciente a través de manchas de tinta? Es importante recordar que el test de Rorschach no es una bola de cristal mágica que puede predecir tu futuro o revelar todos tus secretos. Es una herramienta que, utilizada correctamente y por profesionales capacitados, puede proporcionar información valiosa sobre tu personalidad y tu funcionamiento psicológico. En el próximo bloque, analizaremos en detalle cómo funciona el test de Rorschach y cómo se interpretan las respuestas de las personas. Prepárate para adentrarte aún más en el fascinante mundo de las manchas de tinta. El test de Rorschach, en su esencia, es un procedimiento relativamente simple. Consiste en una serie de 10 láminas con manchas de tinta simétricas, algunas en blanco y negro, otras con colores. Estas láminas se presentan una por una al individuo, quien debe describir lo que ve en cada mancha. No hay respuestas correctas o incorrectas. El objetivo no es identificar objetos específicos, sino comprender cómo el individuo percibe y organiza la información visual. Se anima al individuo a expresar libremente lo que ve, sin censura ni restricciones. El examinador registra cuidadosamente las respuestas del individuo, incluyendo el contenido de sus percepciones, la ubicación de las manchas en las que se basa, las determinantes, forma, color, movimiento, que influyen en su percepción, y el tiempo de reacción. Una vez que se han presentado todas las láminas, se realiza una fase de interrogatorio, en la que el examinador pide al individuo que aclare o amplíe sus respuestas. El objetivo de esta fase es obtener una comprensión más profunda de los procesos de pensamiento y la motivación subyacente a las percepciones del individuo. La administración del test de Rorschach requiere una formación especializada y una comprensión profunda de los principios psicoanalíticos y de la teoría de la percepción. No es una prueba que pueda administrarse o interpretarse de forma casual o superficial. ¿Qué hace que este proceso sea tan revelador? La clave reside en la ambigüedad de las manchas de tinta. Al no tener una forma definida, las manchas actúan como un lienzo en blanco en el que el individuo proyecta sus propios pensamientos, sentimientos, deseos y conflictos inconscientes. La forma en que el individuo organiza y estructura las manchas, los detalles que elige destacar, las emociones que expresa al verlas, todo ello proporciona información valiosa sobre su personalidad, su estilo de pensamiento y su funcionamiento emocional. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el test de Rorschach no es una herramienta predictiva. No puede predecir el comportamiento futuro de una persona, ni diagnosticar una enfermedad mental con certeza absoluta. Es una herramienta que proporciona información sobre el funcionamiento psicológico del individuo en el momento de la evaluación. Reflexiona por un momento. ¿Cómo te sentirías si te presentaran el test de Rorschach? ¿Qué tipo de respuestas crees que darías? ¿Te sentirías cómodo compartiendo tus percepciones con un examinador? En el próximo bloque, profundizaremos en cómo se interpretan las respuestas del test de Rorschach y qué tipo de información se puede obtener de ellas. Prepárate para descubrir los secretos ocultos en las interpretaciones. La interpretación de las respuestas del test de Rorschach es un proceso complejo que requiere una formación especializada y una comprensión profunda de la teoría psicoanalítica, la psicología de la percepción y las normas culturales. No se trata simplemente de asignar significados predefinidos a las respuestas,
sino de comprender el significado individual y único que cada respuesta tiene para el individuo. Existen diferentes sistemas de interpretación del test de Rorschach, siendo el sistema comprensivo de Exner uno de los más utilizados y validados científicamente. Este sistema se basa en el análisis de una serie de variables incluyendo localización, en qué parte de la mancha se centra la respuesta, total, detalle común, detalle inusual, determinantes, qué características de la mancha influyen en la respuesta, forma, color, movimiento, textura, sombra, calidad formal, qué tan precisa y realista es la respuesta en relación con la forma de la mancha, ordinaria, inusual, vaga, distorsionada, contenido, qué tipo de objetos o temas se identifican en la respuesta, humanos, animales, objetos, naturaleza, abstracto, frecuencia, con qué frecuencia aparece la respuesta en la población general, común, inusual, original. El análisis de estas variables permite obtener información sobre una variedad de aspectos de la personalidad y el funcionamiento psicológico del individuo, incluyendo estilo de pensamiento, cómo organiza y procesa la información, ¿es lógico y realista o imaginativo y creativo? Estado emocional, cómo se siente y cómo maneja sus emociones. ¿Es ansioso, deprimido, irritable o estable? Relaciones interpersonales, ¿cómo se relaciona con los demás? ¿Es sociable, introvertido, dependiente o independiente? Autoimagen, ¿cómo se ve a sí mismo? ¿Tiene una autoimagen positiva o negativa? Mecanismos de defensa, ¿qué estrategias utiliza para protegerse de la ansiedad y el estrés? Es importante destacar que ninguna respuesta aislada puede interpretarse de forma definitiva. La interpretación se basa en el análisis del patrón general de respuestas y su relación con la historia y el contexto del individuo. ¿Qué significa todo esto en términos prácticos? Imagina que una persona ve una mariposa en una mancha de tinta. Esta respuesta por sí sola no dice mucho. Sin embargo, si la persona ve mariposas en varias láminas, y si sus respuestas se caracterizan por la creatividad, la imaginación y la atención al detalle, esto puede indicar una personalidad artística y sensible. Reflexiona por un momento. ¿Cómo crees que se interpretarían tus respuestas al test de Rorschach? ¿Qué aspectos de tu personalidad crees que se revelarían? ¿Estás dispuesto a enfrentarte a la verdad, por dolorosa que sea? En el próximo bloque, examinaremos la validez científica del test de Rorschach y las críticas que ha recibido. Prepárate para cuestionar tus propias creencias y a formarte una opinión informada sobre esta controvertida herramienta. La validez científica del test de Rorschach ha sido objeto de debate y controversia durante décadas. Algunos estudios han encontrado evidencia que apoya su validez como herramienta para la evaluación psicológica, mientras que otros han cuestionado su fiabilidad y su capacidad para predecir el comportamiento. Una de las principales críticas al test de Rorschach es su subjetividad. La interpretación de las respuestas depende en gran medida del juicio del examinador, lo que puede llevar a resultados inconsistentes y sesgados. Otra crítica es su falta de estandarización. Aunque existen sistemas de interpretación como el sistema comprensivo de Exner, la aplicación y la interpretación del test pueden variar considerablemente entre diferentes profesionales. Además, algunos estudios han encontrado que el test de Rorschach puede ser susceptible a la simulación. Las personas pueden aprender a dar respuestas que les presenten de una manera más favorable, lo que limita su utilidad en contextos forenses o de selección de personal. A pesar de estas críticas, el test de Rorschach sigue siendo utilizado por muchos profesionales de la salud mental en todo el mundo. Sus defensores argumentan que, cuando se utiliza correctamente y por profesionales capacitados, puede proporcionar información valiosa que no se obtiene fácilmente con otras herramientas de evaluación. También señalan que el sistema comprensivo de Exner ha mejorado significativamente la fiabilidad y la validez del test,
y que los estudios más recientes han encontrado evidencia que apoya su utilidad clínica. ¿Qué debemos concluir de todo esto? La validez del test de Rorschach sigue siendo un tema de debate. No es una herramienta perfecta y tiene limitaciones importantes que deben tenerse en cuenta. Sin embargo, cuando se utiliza correctamente y en combinación con otras herramientas de evaluación, puede ser útil para comprender la personalidad y el funcionamiento psicológico de un individuo. Es importante ser crítico y evaluar la evidencia disponible antes de formarse una opinión sobre el test de Rorschach. No debemos aceptar ciegamente sus afirmaciones, pero tampoco debemos descartarlo por completo sin considerar sus posibles beneficios. Reflexiona por un momento. ¿Qué piensas ahora sobre la validez científica del test de Rorschach? ¿Crees que es una herramienta útil o una pseudociencia? ¿Qué tipo de evidencia te convencería de su validez? En el próximo bloque exploraremos las aplicaciones del test de Rorschach en diferentes contextos, desde la evaluación clínica hasta la investigación científica. Prepárate para descubrir cómo se utiliza esta herramienta en el mundo real. A pesar de las controversias sobre su validez, el test de Rorschach ha encontrado diversas aplicaciones tanto en la práctica clínica como en la investigación psicológica. Su uso, sin embargo, requiere una formación específica y una comprensión profunda de sus limitaciones. En la práctica clínica, el test de Rorschach se utiliza como una herramienta complementaria para la evaluación de la personalidad, el diagnóstico diferencial y la planificación del tratamiento. Puede ser útil para identificar patrones de pensamiento y funcionamiento emocional. El test puede revelar estilos de pensamiento inusuales, dificultades en el procesamiento de la información o patrones emocionales disfuncionales que pueden no ser evidentes en una entrevista o en otros tests. Evaluar la presencia de trastornos del pensamiento. El test de Rorschach puede ayudar a identificar la presencia de trastornos del pensamiento como la esquizofrenia, al revelar alteraciones en la lógica, la coherencia y la realidad. Comprender la dinámica interpersonal. El test puede proporcionar información sobre cómo una persona se relaciona con los demás, sus necesidades de apego y sus conflictos interpersonales. Evaluar el impacto de traumas. El test de Rorschach puede revelar la presencia de traumas no resueltos y su impacto en la personalidad y el funcionamiento psicológico. En la investigación psicológica, el test de Rorschach se utiliza para estudiar una variedad de temas, incluyendo la relación entre la personalidad y la percepción. El test puede ayudar a comprender cómo la personalidad influye en la forma en que percibimos y organizamos la información visual. Las diferencias individuales en el procesamiento de la información. El test puede revelar diferencias individuales en la forma en que las personas procesan la información, como la atención, la memoria y el razonamiento. El impacto de factores culturales en la percepción. El test puede ayudar a comprender cómo la cultura influye en la forma en que las personas perciben y interpretan el mundo que les rodea. La validez de otros instrumentos de evaluación. El test de Rorschach se utiliza a veces como criterio para validar otros instrumentos de evaluación psicológica. Es importante destacar que el test de Rorschach no debe utilizarse como la única base para tomar decisiones clínicas o legales. Debe utilizarse en combinación con otras fuentes de información, como la historia clínica, la entrevista y otros tests psicológicos. ¿Cómo se traduce esto en beneficios reales para las personas? En manos de un profesional capacitado, el test de Rorschach puede proporcionar una comprensión más profunda de los desafíos emocionales y psicológicos de un individuo, lo que puede conducir a un tratamiento más eficaz y personalizado. Reflexiona, por un momento. ¿Cómo crees que el test de Rorschach podría utilizarse para ayudarte a ti mismo o a otras personas que conoces? ¿Qué tipo de preguntas te gustaría que respondiera? En el próximo bloque, examinaremos las alternativas al test de Rorschach y cómo se comparan con él. Prepárate para ampliar tus conocimientos sobre las herramientas de evaluación psicológica.
Debido a las controversias y críticas que rodean al test de Rorschach, es importante conocer las alternativas disponibles para la evaluación de la personalidad y el funcionamiento psicológico. Existen numerosas herramientas que ofrecen diferentes enfoques y niveles de validez científica. Algunas de las alternativas más comunes al test de Rorschach incluyen inventarios de personalidad autoaplicados. Estos tests, como el MMPI, Inventario Multifásico de Personalidad de Minnesota, o el NEO-PIR, Inventario de Personalidad Neo-Revisado, consisten en una serie de preguntas o afirmaciones que el individuo debe responder sobre sí mismo. Son fáciles de administrar y puntuar, y ofrecen una amplia gama de información sobre la personalidad. Sin embargo, pueden ser susceptibles a la simulación y a la falta de autoconocimiento. Entrevistas clínicas estructuradas. Estas entrevistas, como la SCID, Entrevista Clínica Estructurada para los Trastornos del DSM, siguen un formato estandarizado y cubren una amplia gama de síntomas y criterios diagnósticos. Son útiles para obtener información detallada sobre la historia clínica y el estado mental del individuo. Sin embargo, requieren una formación especializada y pueden ser costosas en términos de tiempo y recursos. Tests proyectivos temáticos. Estos tests, como el TAT, test de apercepción temática, consisten en una serie de imágenes ambiguas que el individuo debe interpretar contando una historia. Se basan en la idea de que las historias que contamos revelan nuestros deseos, miedos y conflictos inconscientes. Sin embargo, su validez científica es limitada y su interpretación depende en gran medida del juicio del examinador. Evaluación conductual. Esta técnica se centra en la observación directa del comportamiento del individuo en situaciones específicas. Es útil para evaluar habilidades sociales, patrones de interacción y respuestas a estímulos ambientales. Sin embargo, puede ser costosa y requiere un entorno controlado. ¿Cómo se comparan estas alternativas con el test de Rorschach? Cada herramienta tiene sus propias fortalezas y debilidades. Los inventarios de personalidad autoaplicados son fáciles de administrar y puntuar, pero pueden ser susceptibles a la simulación. Las entrevistas clínicas estructuradas son útiles para obtener información detallada, pero requieren una formación especializada. Los tests proyectivos temáticos pueden revelar aspectos inconscientes, pero su validez científica es limitada. La evaluación conductual es útil para observar el comportamiento, pero puede ser costosa. La elección de la herramienta de evaluación más adecuada depende de los objetivos de la evaluación, las características del individuo y los recursos disponibles. En muchos casos, es útil utilizar una combinación de diferentes herramientas para obtener una imagen más completa y precisa del funcionamiento psicológico del individuo. Reflexiona por un momento. ¿Qué tipo de herramienta de evaluación te sentirías más cómodo utilizando? ¿Qué tipo de información te gustaría obtener sobre ti mismo? ¿Qué factores considerarías al elegir una herramienta de evaluación? En el próximo bloque, exploraremos el futuro del test de Rorschach y cómo podría evolucionar en los próximos años. Prepárate para especular sobre el futuro de la evaluación psicológica. El test de Rorschach, a pesar de su larga historia y las controversias que lo rodean, no está exento de evolución y adaptación. El futuro de esta herramienta podría depender de su capacidad para integrarse con nuevas tecnologías, mejorar su validez científica y abordar las críticas que ha recibido. Algunas posibles direcciones para el futuro del test de Rorschach incluyen integración con la tecnología. La administración y la puntuación del test de Rorschach podrían automatizarse mediante el uso de software y algoritmos de inteligencia artificial. Esto podría reducir la subjetividad y mejorar la fiabilidad del test. Desarrollo de nuevas normas y estándares. Se necesitan normas actualizadas y representativas de diferentes poblaciones culturales para garantizar la validez del test de Rorschach en diversos contextos. Investigación sobre la validez predictiva. Se necesitan más estudios que investiguen la capacidad del test de Rorschach
para predecir el comportamiento y los resultados del tratamiento. Integración con otras herramientas de evaluación. El test de Rorschach podría utilizarse en combinación con otras herramientas de evaluación, como los inventarios de personalidad autoaplicados y las entrevistas clínicas estructuradas, para obtener una imagen más completa y precisa del funcionamiento psicológico del individuo. Adaptación a nuevos contextos. El test de Rorschach podría adaptarse para su uso en nuevos contextos, como la evaluación de riesgos en el ámbito laboral o la evaluación de la creatividad en el ámbito artístico. ¿Cómo podría la inteligencia artificial transformar el test de Rorschach? Imagina un sistema que analice las respuestas del individuo en tiempo real, identificando patrones y correlaciones que serían difíciles de detectar para un humano. Este sistema podría proporcionar información valiosa para el diagnóstico y el tratamiento, y podría ayudar a reducir la subjetividad y el sesgo en la interpretación. Sin embargo, también es importante ser cauteloso ante la automatización del test de Rorschach. La interpretación de las respuestas requiere una comprensión profunda del contexto individual y cultural del individuo, y es posible que la inteligencia artificial no pueda capturar toda la complejidad de la experiencia humana. El futuro del test de Rorschach dependerá de su capacidad para equilibrar la innovación tecnológica con la comprensión humana. Si puede lograr este equilibrio, podría seguir siendo una herramienta valiosa para la evaluación psicológica en los próximos años. Reflexiona por un momento. ¿Cómo te imaginas el test de Rorschach en el futuro? ¿Crees que seguirá siendo relevante en un mundo cada vez más tecnológico? ¿Qué tipo de innovaciones te gustaría ver en esta herramienta? En el próximo bloque, resumiremos los puntos clave que hemos cubierto en este video y ofreceremos algunas reflexiones finales sobre el test de Rorschach. Prepárate para cerrar este fascinante viaje al mundo de las manchas de tinta. Hemos llegado al final de este viaje a través del fascinante y controvertido mundo del test de Rorschach. A lo largo de este video, hemos explorado sus orígenes, su funcionamiento, su validez científica, sus aplicaciones y su futuro. Hemos aprendido que el test de Rorschach es una herramienta compleja que requiere una formación especializada y una comprensión profunda de sus limitaciones. No es una bola de cristal mágica que puede revelar todos nuestros secretos, pero puede proporcionar información valiosa sobre nuestra personalidad, nuestro estilo de pensamiento y nuestro funcionamiento emocional. Hemos visto que el test de Rorschach ha sido objeto de debate y controversia durante décadas. Algunos lo consideran una herramienta valiosa para la evaluación psicológica y el diagnóstico clínico, mientras que otros lo critican por su falta de validez científica y su potencial para la interpretación subjetiva. Hemos explorado las alternativas al test de Rorschach y cómo se comparan con él. Hemos visto que existen numerosas herramientas que ofrecen diferentes enfoques y niveles de validez científica, y que la elección de la herramienta más adecuada depende de los objetivos de la evaluación, las características del individuo y los recursos disponibles. Hemos especulado sobre el futuro del test de Rorschach y cómo podría evolucionar en los próximos años. Hemos visto que la integración con la tecnología, el desarrollo de nuevas normas y estándares, la investigación sobre la validez predictiva y la adaptación a nuevos contextos podrían ser clave para su supervivencia y relevancia. Pero, ¿cuál es el legado del test de Rorschach? Más allá de su validez científica y su utilidad clínica, el test de Rorschach ha tenido un impacto significativo en la cultura popular y en nuestra comprensión de la mente humana. Ha inspirado a artistas, escritores y cineastas, y ha contribuido a popularizar la idea de que existen aspectos ocultos de nuestra personalidad que pueden revelarse a través de la interpretación de símbolos y patrones. El test de Rorschach nos recuerda que la percepción es subjetiva y que la forma en que vemos el mundo está influenciada por nuestras experiencias, nuestras emociones y nuestros deseos. Nos invita a cuestionar nuestras propias creencias y prejuicios y a abrir nuestras mentes a nuevas perspectivas. Y sobre todo, nos recuerda que la mente humana es un misterio complejo y fascinante que vale la pena explorar. Reflexiona por un momento. ¿Qué te llevas de este video?
¿Cómo ha cambiado tu opinión sobre el test de Rorschach? ¿Qué preguntas te quedan por responder? En el próximo y último bloque, cerraremos este estudio con un llamado a la acción y una invitación a seguir explorando los misterios de la mente humana. Prepárate para el gran final. ¡Felicidades! Has llegado al final de este profundo análisis sobre el test de Rorschach. Has demostrado una curiosidad intelectual y una perseverancia que son admirables. Muy pocas personas llegan al final de un video como este, lo que te convierte en parte de una élite de buscadores de la verdad. Para demostrar tu compromiso y que has llegado al final de esta narrativa, te invito a comentar la frase: "Veo mi inconsciente". Al hacerlo, sabré que eres uno de los valientes que se atreven a explorar las profundidades de su ser. Ahora, quiero hablarte de la importancia de compartir este video y de suscribirte a canales como este. Imagina que este video es una semilla de conocimiento que has plantado en tu mente. Al compartirlo, estás permitiendo que esa semilla germine y florezca en otras mentes, creando un jardín de sabiduría colectiva. Suscribirte a este canal es como regar ese jardín, asegurando que las semillas sigan creciendo y produciendo frutos. Si no estás suscrito, es como dejar que el jardín se seque y muera. ¿Quieres ser parte de la solución o del problema? Sé que muchos de ustedes utilizan este contenido como apoyo psicológico, ya que muchos no tienen acceso a recursos cercanos. Al suscribirte y compartir este video, estás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que lo necesitan. No te avergüences de buscar ayuda y conocimiento. No te avergüences de ser curioso y de querer crecer. Al contrario, siéntete orgulloso de formar parte de esta comunidad de buscadores de la verdad. Sigue viendo videos de nuestro canal para mantener viva esa curiosidad intelectual. No dejes que la rutina y la mediocridad apaguen tu sed de conocimiento. Recuerda que la mente es como un músculo. Si no la ejercitas, se atrofia. Ahora, te invito a guardar silencio durante unos minutos, a experimentar la paz de la música de este video y a tomarte la oportunidad de dedicar unas palabras de reflexión y agradecimiento por los conocimientos adquiridos hoy. No pauses este video hasta que termine. Mantén la conexión. Permite que las ideas que hemos explorado se asienten en tu mente y en tu corazón. Deja que la sabiduría del test de Rorschach te guíe en tu camino hacia el autoconocimiento y la transformación personal. Gracias por ser parte de esta comunidad. Gracias por tu curiosidad, tu valentía y tu compromiso. Juntos, podemos construir un mundo más consciente, más compasivo y más sabio. Hasta la próxima.